Hermanos, buenas tardes, hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí continuando el estudio, hermanos. Continuando el estudio de la palabra de Dios, dispuestos a seguir compartiendo de la palabra. Y ese es un privilegio estar aquí una vez más. Muchos saludos, abrazos para todos aquí, extrañándoles. Pero bueno, hermanos, vamos a continuar con el estudio. Y bueno, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias, Padre. Gracias una vez más porque una semana más, Padre, que tú nos has permitido hasta aquí, nos has traído, hasta aquí nos has guardado y tú sigues, Padre, cuidando de tu pueblo, cuidando de tus ovejas, bendito Dios. Te damos gracias por esta oportunidad, por el privilegio de poder estar aquí, de poder compartir, de poder, seguir aprendiendo de tu palabra, Padre. Te damos gracias, Padre, porque seguimos confiando en ti. Sabemos que tú tienes el control de todo, Padre. Sin importar cuáles sean las circunstancias, sin importar cómo se vean las cosas, Padre, tú sigues teniendo el control. Padre, te damos gracias, te pedimos que tú sigas obrando, Padre, en la vida de cada uno de nosotros. Que tú sigas obrando en la vida de aquellos, Padre, que están sufriendo, que aquellos que están pasando enfermedad, aquellos que están que han sido contagiados, Padre, por este virus. Te pedimos, Padre, que tú tengas misericordia de ellos. Pero siempre estamos confiando, Padre, en que se haga tu voluntad y no la nuestra, Padre. Pidiéndote que tú les des paz, tranquilidad, Padre, a las familias de aquellos que están pasando por esta situación. Te pedimos, Padre, que de igual manera nos ayudes en esta tarde, Padre, a través de este estudio. Queremos, Padre, que tu palabra sea expuesta, que sea tu Santo Espíritu quien nos hable en esta tarde. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos que seas tú quien nos guíe y nos dirija en esta tarde. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, bueno, pues seguimos con el tema de el sufrimiento. Ya 2 semanas que hemos hablado de ello. Pero esta tarde tenemos otra pregunta, una pregunta diferente. Ciertamente las semanas pasadas estábamos hablando de los demás, de las demás personas, de cómo Dios puede usarnos, de cómo Dios puede, aún en el sufrimiento, cómo Dios nos puede usar para ayudar a aquellos que están en sufrimiento a causa de la injusticia. Pero la pregunta de hoy es, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos hecho esa pregunta? ¿Por qué sufro? ¿Cuál es la causa? Siempre queremos saber el porqué de nuestro sufrimiento. Y cuando queremos definir el sufrimiento, pues tal vez habría una sola palabra o un solo nombre. A través del estudio de la palabra, si conocemos la historia de Job. Cuando hablamos de sufrimiento, podríamos como definición decir Job. Job pasó unas situaciones muy difíciles en su vida. Situaciones que no sé si alguno de nosotros podríamos soportarlas. A través del estudio de la palabra vemos la historia de Job, que muchos de nosotros ya conocemos. Pero en esta tarde vamos a dar un repaso de la historia de Job. Vamos a estar estudiando 2 citas específicas, capítulo 11, capítulo 23 del libro de Job. Pero en sí, ¿cómo podríamos nosotros definir el sufrimiento en nuestro tiempo, en nuestra época, en esta actualidad? Busqué la definición de sufrimiento. Dice que es el hecho de padecer un dolor, sea físico o sea moral. Un dolor. Padecimiento.
Entonces, con el entendimiento de que es un padecimiento de dolor, sea físico o moral, ¿cómo llegamos nosotros al punto de relacionar el sufrimiento con la falta de algo? Y digamos específicamente material. Porque ciertamente en esta actualidad yo he escuchado muchas personas que dicen, ¿cómo sufro? He escuchado niños decir, ¿cómo sufro porque no tengo el juguete que yo pedí? Y sufren, lloran, se lamentan. He visto jóvenes lamentarse porque no tienen la tecnología más actualizada en sus manos. Y sufren. He visto personas tal vez ya un poco más mayores que sufren porque no tienen la casa de sus sueños, el carro último modelo. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros de un punto físico o moral a un punto materialista? ¿Cómo podemos nosotros decir que sufrimos por no tener algo que simplemente deseamos, que tal vez no es necesario para nuestra vida, pero que es un deseo? Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos discernir cuál es la causa de nuestro sufrimiento? Discernir es llegar al entendimiento de cuál es la causa, al entendimiento del porqué de nuestro sufrimiento. Bueno, el sufrimiento lo vamos a definir en este estudio. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 11. Vamos a estar en los versos 13 al 16. Pero hace poco leímos por ahí un comentario que una persona muy allegada a las cosas de Dios, con mucho estudio de la palabra, hizo este comentario. Dice, hay ocasiones en las que la gente es arruinada por mentiras. Este comentario estaba asociado a un personaje del Antiguo Testamento, llamado Nabot. No sé si conozcan la historia de Nabot. Pero Nabot nos habla en Primera de Reyes, capítulo 21, verso 1 al 15. Pero esta es la historia de Nabot. Pero ciertamente, ¿cuántos de nosotros hemos sufrido a causa de la mentira? De la mentira de algún compañero, de la mentira de algún hermano, de un familiar, etc. Pues la historia de Nabot está enfatizada en la mentira de alguien. Nabot fue arruinado, pero no por sus mentiras, sino por las de dos hombres perversos, enviados por la reina Jezabel para destruirlo y robarle su viña. Finalmente Nabot fue apedreado, y no a causa de sus pecados, sino por la astucia y el capricho de una reina ladrona y asesina. A veces quisiéramos que existiera una relación simple entre nuestras faltas y nuestros sufrimientos. Pero la palabra de Dios nos muestra que las causas y el propósito del sufrimiento son mucho más complejos y gloriosos. En muchas ocasiones los justos sufren sin razón aparente, mientras que los impíos viven sin congoja. Pues eso es lo que queremos nosotros entender a través de este estudio. Porque ¿cuántos de nosotros en realidad no hemos visto el sufrimiento de personas justas? De personas que así como Job, como lo describe la palabra de Dios, dice que era un hombre justo, pero pasó sufrimiento.
Y vemos que hay personas que en realidad están viviendo en pecado, en cosas que tal vez un poco drásticas, pero que están viviendo tranquilos, sin acongojarse de nada, sin preocuparse de nada. Tal vez lo vemos como una felicidad, una tranquilidad que ellos pueden vivir, pero eso es lo que nosotros queremos entender, el porqué del sufrimiento, el porqué del sufrimiento, que nosotros tal vez nos hemos hecho esa pregunta en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy sufriendo si he sido una persona buena? ¿Por qué estoy sufriendo si estoy buscando de Dios? Y nosotros podemos llegar a ese punto de ver cómo la palabra describe a Job en los primeros 2 capítulos, ¿verdad? Los primeros 2 capítulos nos describen la vida de un hombre de la antigüedad llamado Job. Dios mismo se refiere a él como mi siervo. Es en la manera que Dios se refiere al estar hablando con Satanás. Mi siervo Job. Dice, no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En Job 1:8 es de la manera que Dios mismo está describiendo a Job. Entonces, tal vez nos ponemos a pensar cómo es posible que un hombre con estas características haya pasado tanto sufrimiento. Y cuando hablamos de sufrimiento, estamos hablando no de una pérdida simplemente económica, de sus riquezas, de su servidumbre, sino de 10 hijos que los perdió en un instante. Y más allá de eso, de su salud. Todavía un poco más adelante nos habla de cómo Job en realidad estaba pasando un sufrimiento que no sé si alguno de nosotros podríamos relacionarnos con ello de alguna manera. Dios en estos 2 primeros capítulos le autoriza a Satanás para despojar a Job de todas sus posesiones y quitarle la vida a sus 10 hijos. Todo eso en un solo día. Piensa por un momento. Es probable que Job fuera un hombre de algunos 60 años, tal vez. ¿Qué harías tú si después de una vida entera de fidelidad al Señor, llena de bendiciones, perdieras absolutamente todo? ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu reacción? Después, tal vez de servirle a Dios de alguna manera, tal vez de vivir una vida buscando de la santidad, buscando de la sabiduría de Dios, buscando de la presencia de Dios. ¿Cómo sería tu reacción al perderlo todo en un instante? Pues nosotros queremos ver eso a través de la historia de Job, porque tal vez sería algo inexplicable, algo incomprensible para nosotros en este tiempo. ¿Cómo podríamos reaccionar? La pregunta es, ¿le reclamarías tú a Dios? ¿Le reclamarías algo? Dice la palabra, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
En otras palabras, hasta este punto Job dice, bueno, esta es la voluntad de Dios. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Dios tiene algún propósito a través de esta situación. Job no pecó, pero su rectitud no negaba la realidad de su dolor. Añadido a esto, su calamidad movió a 3 de sus amigos a visitarlo y a consolarlo. Pero ellos, al verlo, concluyeron que una tragedia de tal magnitud no podría ser otra cosa que un castigo divino. En otras palabras, los amigos de Job vinieron a consolarle y terminaron acusándole. Terminaron diciendo, oye, yo creo que tienes algo escondido. Yo creo que Dios no te ha dado el castigo que mereces. Yo creo que hay algo más que tú debes de sacar a la luz. Concluyendo que la desdicha de Job era resultado de su pecado. La idea central de este tema es que no podemos asumir que el sufrimiento es el resultado del pecado de nuestra vida. ¿Por qué? Job, Dios mismo lo describe como una persona recta, justa, temerosa de Dios, apartada del mal. Entonces no podemos concluir que el resultado de lo que estaba viviendo Job era a causa de algún pecado. No podemos concluir que cuando nosotros lleguemos a pasar algún sufrimiento es a causa de nuestro pecado. Sino que tenemos que primeramente sí examinarnos. Sí, como seres humanos siempre vamos a querer saber la causa, la razón, el porqué. Todos dice, asumieron una teología falsa que hoy conocemos como el Evangelio de la Prosperidad. Esta, en su esencia, si haces lo bueno, recibirás bendiciones. Si actúas con impiedad, recibirás juicio y castigo conmensurable con la magnitud de tus pecados. Pero el libro de Job desea enseñarnos que esta forma de pensar no es bíblica. Esta es la primera lección al respecto del sufrimiento de los justos. No es posible asumir que existe una relación directa entre el sufrimiento y el pecado. Consideremos los siguientes puntos. 3 puntos que necesitamos considerar. Porque si no podemos simplemente relacionar que cualquier desdicha, cualquier sufrimiento va a ser a causa del pecado. Porque tenemos un ejemplo tan grande como el de Job. Pero el primer punto, dice, el sufrimiento no es indicador confiable de tu pecaminosidad. Zofar, uno de los 3 amigos de Job, dice, no se toca el corazón al reprender a Job. En Job 11:4 le dice, indignado, tú dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Para él, estas palabras son falacias, una forma de escenario que ameritaba ser puesta en vergüenza. La conclusión de Zofar no puede ser más clara. Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Job 11, 3 y 6. Entonces Job debía de acercarse a Dios arrepentido, abandonando su impiedad pasada. Pero Job, la palabra nos lo dice, que era perfecto, era recto, era temeroso de Dios, era apartado del mal. Entonces, ¿cómo llega este amigo de Job a esa conclusión?
Veamos lo que le dice en el verso 13. Dice, si tú dispusieres tu corazón y entendieres e extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echases de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Vemos que las palabras de Zofar está concluyendo que lo que está sufriendo, el sufrimiento de Job, es simplemente a causa de su iniquidad, a causa de su pecado, a causa de que no ha dicho todo, pensando que hay algo oculto en la vida de Job, pensando que había algo que tenía que sacar a la luz, que tenía que venir delante de Dios y compartir. La magnitud del sufrimiento de Job no era evidencia de la magnitud de sus pecados. Sí, el Señor mirará a nuestros pecados. Dice, ¿quién podría sostenerse? Si Dios en realidad mirara nuestros pecados, si nosotros en realidad recibiéramos el castigo por nuestros pecados, la pregunta es, ¿quién podría sostenerse? Y eso lo vemos en Salmo 133. Si en realidad Dios viera y recibiéramos el castigo por cada uno de nuestros pecados, la pregunta es, ¿quién podría sostenerse? ¿Quién podría estar de pie? Punto número 2. La ausencia del sufrimiento no es un indicador confiable de tu santidad. Ahora vamos al punto opuesto. La ausencia del sufrimiento no es un indicador confiable de tu santidad. De la misma manera, podemos afirmar que en la Escritura es evidente que la ausencia del dolor no implica una vida de justicia. Los 3 amigos de Job no estaban padeciendo, pero claramente habían pecado. Claramente estaban pecando al juzgar a Job, sin siquiera tener pruebas o razón de lo que decían. Entonces, el que no haya sufrimiento en una persona, eso no indica que sea una persona libre de pecado. Como lo vemos en la actualidad, podemos ver personas que ciertamente tal vez conocemos a profundidad, conocemos más cercanamente y que sabemos que de alguna manera están fallando, pero las vemos felices, tranquilas, una vida sin preocupaciones. Entonces eso no podemos relacionarlo, el sufrimiento con el pecado, ni la falta de sufrimiento con santidad. Punto número 3. Tu reacción al sufrimiento revela más sobre tu corazón que el sufrimiento mismo. A lo largo del libro de Job, descubrimos que el justo es capaz de sobrellevar el sufrimiento cuando reconoce la bondad y la sabiduría de Dios. El justo es capaz de sobrellevar el sufrimiento cuando reconoce la bondad y la sabiduría de Dios. La rectitud de Job se mostraba en su trato hacia Dios. Job confiaba que él tenía un propósito. En la historia bíblica y universal, una de las fuerzas más poderosas para otorgar significado al sufrimiento es el amor sacrificial. Nosotros seguramente hemos estado dispuestos a sacrificar algo, a sufrir por amor a nuestros hijos o a nuestra pareja. Si sufrir significa que algún ser amado será bendecido, entonces el sufrimiento se convierte en algo que voluntariamente escogemos padecer por amor a otros.
Podemos ver en la Escritura un ejemplo, el ejemplo más grande del sufrimiento. Sufrimiento voluntario, por amor, que fue en la cruz, que fue nuestro Salvador. Sufrimiento sacrificial, por amor. Entonces la pregunta dice, ¿pudiera ser que nuestro sufrimiento sea una expresión del amor de Dios para la salvación de otros? ¿Pudiera ser que nuestro sufrimiento sacrificial sea una expresión del amor de Dios para la salvación de otros? Es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Si en realidad hay algún sufrimiento en nuestra vida, y si ese sufrimiento lo estamos tomando como parte de un sacrificio, como parte del amor que queremos mostrar a los demás. ¿Es acaso de la manera que Dios quiere usarnos? A través de un poco de sufrimiento. Porque no hay sufrimiento sin propósito. Si en algún momento de nuestra vida hemos pasado sufrimiento, es que hay algo más allá. Es que hay un propósito que tal vez no entendemos en el momento. Es que hay un propósito que va más allá de lo que nosotros podamos imaginar o que podamos pensar. La Escritura describe distintas causas y distintos propósitos por los cuales Dios permite el sufrimiento. Y puede ser sufrimiento en nuestra vida personal. Pero es porque Dios tiene un propósito. Dios puede permitir y ordenar que pasemos por diversas pruebas y aflicciones. Pero es para propósitos que van mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Es porque tiene propósitos con una visión eterna, no con una visión temporal, pasajera. Sí, ciertamente, como seres humanos no queremos sufrir. Pienso yo que en esa etapa de su vida de Job ni siquiera pensaba que iba a sufrir algo, que iba a pasar algo de esta magnitud en su vida. Pero vemos la reacción de Job en el momento de que le dan la noticia de lo que había sucedido con su familia, con sus hijos, con toda su riqueza. Vemos que él se postra delante de Dios y lo adora. Y reconoce que esa es la voluntad de Dios. ¿Qué puede hacer él? Vamos a seguir avanzando. Job 23. Capítulo 23, verso 8 al 12. Dice así. Dice, he aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré. Y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardaré su camino y no me apartaré. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Vemos que aquí Job sigue, tal vez sí sigue buscando la respuesta de su sufrimiento. Pero aún en esa búsqueda sigue entendiendo que Dios es el que tiene el control. Que Dios es el único que conoce tal vez el propósito, pero es algo bueno. Dice, y guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Recordemos la mención de aquí de la mujer de Job. Job ya en su
tal vez en su desesperación, tal vez ya en el sufrimiento que estaba pasando a través de su pérdida, a través de la enfermedad que tenía. Y vemos que su mujer le hace un comentario no muy agradable. Pero ¿cuál es la reacción de Job en ese comentario, en ese momento de tal vez de desesperación? Sí, tal vez de la pareja, de ver el sufrimiento de su marido. Pero vemos la reacción de Job. Dice, ¿y acaso solo lo bueno recibiremos? ¿Y acaso solo las bendiciones estamos dispuestos a recibir? ¿Y lo malo no? ¿El sufrimiento no? Las situaciones difíciles, esas no podemos ni siquiera verlas. Esa es la reacción de Job. Debemos de ver la aclaración y declaración importante que hace Job ante todos estos acontecimientos que fueron y sucedieron en tan solo 2 días. Destruyeron todas las bendiciones acumuladas a lo largo de su vida. Pero Dios jamás actúa de una forma caprichosa o sin razón. Pero eso no es lo mismo que saber cuál es el propósito de Él en medio de una tragedia como esta. Entonces aquí tenemos 3 puntos más. Porque ciertamente Job estaba abogando por la causa, estaba abogando por su causa, y porque ciertamente ya había hecho algunos comentarios, ya había tal vez pedido explicaciones a Dios del porqué de su sufrimiento. Él quería saber la razón, como cualquiera de nosotros quisiéramos saber la razón de cualquier sufrimiento, por mínimo que sea. El primer punto dice que debemos de anhelar entender nuestro sufrimiento, o anhelar entender nuestro sufrimiento es comprensible, pero no siempre va a ser posible. Es comprensible que nosotros queramos saber el porqué, pero no necesariamente va a ser posible nosotros llegar a ese punto de conclusión. En Job 23:3, Job exclama: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él. Es natural querer entender la causa y el propósito de nuestro dolor. Eso es natural del ser humano. Pero como Job, descubriremos que la voluntad de Dios es misteriosa. La voluntad de Dios tal vez no vamos a llegar a entenderla, a comprenderla, porque tal vez no tiene nada que ver con lo que nosotros soñábamos o pensábamos. El poder de Dios era evidente. Dios estaba ahí, pero guardaba silencio. Debemos de entender que Él no siempre nos dará explicaciones más allá de lo que ya nos ha dicho en su palabra. Tal vez Dios simplemente quiere que vayamos en obediencia, sin explicaciones, sin preguntar el por qué o el para qué, simplemente en obediencia. Punto número 2. Cuando sufrimos podemos pedir a Dios explicaciones, pero no siempre comprender sus razones. Sí, podemos pedirle a Dios explicaciones de lo que está sucediendo, pero tal vez en ese momento de sufrimiento no vamos a entender lo que Dios está haciendo, el por qué y el para qué. Job estaba seguro de 2 cosas. Primera, en sus mismas palabras lo dice: Dios conoce mi camino. Eso estaba seguro Job, de que Dios conocía su camino. Y segunda, Job estaba seguro de que él había guardado su camino y que nunca se apartaría de él. Eso nos lo dice en capítulo 23, verso 11. El camino que Job había seguido era el camino de Dios. De aquí
su incomprensión. De ahí es que sale y surge la incomprensión de Job del por qué el sufrimiento. ¿Verdad? Había seguido, había buscado de Dios toda su vida. Y así lo describe la palabra de Dios en los primeros capítulos. La misma palabra de Dios dice que los hijos hacían fiesta de día en día, cada uno en su casa, y invitaban a las hermanas, y dice Job, pero yo hacía sacrificio por cada uno de ellos, por si acaso, dice, habían pecado. Y dice que hacía esto todos los días. Entonces ciertamente Job había seguido el camino de Dios, había buscado de Dios a través de su vida. Y era incomprensible para él el sufrimiento que estaba pasando. Para nosotros, el propósito del sufrimiento de Job se explica en Santiago 5:11. ¿Qué nos dice Santiago 5:11? Santiago 5:11 nos habla precisamente de Job. Aquí se expresa que el sufrimiento de Job tenía como propósito producir el gozo de la perseverancia. Dice Santiago 5:11, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Alguna vez habíamos oído de la paciencia de Job? A través del sufrimiento. Dice, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sí, Job no entendía lo que estaba sufriendo, no entendía el por qué. Pero al nosotros seguir avanzando en la lectura de este libro, vamos a poder entender el por qué. Y cómo es que Job pudo mantenerse en esa paciencia. Porque el propósito de Dios era producir más gozo a través de la perseverancia, a través de la paciencia de Job. Que él pudiera gozarse al pasar esta situación, al pasar esta tribulación en su vida. Punto número 3. Cuando sufrimos, debemos de reconocer que Dios conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Cuando sufrimos, en realidad, tal vez podríamos engañar a alguien a través de nuestro sufrimiento. Pero ¿cómo engañamos a Dios? No hay forma. Dios conoce nuestro corazón. Debemos de afirmar que aunque Job era perfecto y recto, esto no significa que no tenía algo que aprender. Esto no significa que Job no tenía algo que aprender a través de esta situación. Algo había para él, un propósito. Dios conocía el camino de Job mejor que él. Job necesitaba aprender a ser perseverante. A ser perseverante en todas las cosas, sin importar cuál fuera la situación. Y ese era el propósito de Dios para Job. Entonces, no podemos asumir que el sufrimiento es simplemente el resultado de una vida de pecado. Lo podemos ver a través de la vida de Job. Dios nos lo describe como un hombre perfecto, como un hombre recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero sí, nosotros como seguidores de Dios y de Jesucristo podemos hacernos esta pregunta el día de hoy, sin importar la situación que vivió Job, sin importar el sufrimiento de Job. La pregunta es si existe algún pecado no confesado en nuestra vida, que podamos el día de hoy ir delante de Dios.
eso no quiere decir que si lo hay, que vayamos a pasar sufrimiento el día de mañana. Porque en realidad nosotros no entendemos tal vez el propósito de Dios para nuestra vida hasta este punto. Pero sí, Dios tiene un propósito. Y sí, va a haber situaciones donde Dios va a permitir que sucedan cosas, situaciones drásticas, situaciones difíciles en nuestra vida. Pero ánimo, porque Dios tiene un propósito a través de ese sufrimiento. Dios tiene un plan. Y hemos entendido hasta el día de hoy que el plan de Dios es perfecto. Entonces, hermanos, los animo. Si estamos sufriendo, si conocemos a alguien que está sufriendo, confiemos en Dios. Y dejemos que el plan de Dios llegue hasta el punto final en nuestra vida y en la vida de los demás. Hermanos, es un placer haberles compartido y primeramente Dios estaremos compartiendo la próxima semana si Dios nos tiene aquí y para seguir estudiando su palabra. Que Dios les bendiga.